cuenta con desayuno, transporte al aeropuerto y habitaciones cómodas y listas para explorar Guadalajara. Además, cada fin de semana tienes 3x2 para que disfrutes la ciudad del inicio del viernes al final del domingo. Hampton by Hilton. Más información y reservaciones al 33-15-98-90-00. Hampton by Hilton. Conectando sabores y compras en el corazón de Guadalajara. Now, at Real Radio, it's time for a live show. And it starts right now. Real Radio. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Estoy empezando un poco antes porque hay mucha información. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Bienvenidos a Real. Lo están escuchando a través de radio-real.com, a través de Claro Música, a través de Tuning Radio, a través de todos los dispositivos. Ya saben ustedes cómo entrar con nosotros. Siempre me da mucho gusto el poder estar con ustedes. En serio, me da mucho gusto. ¿Qué les parece si comenzamos como se debe? Voy a regalar boletos para el Corona Sessions, como les dije. Muy buenos días a todos los que están escuchando. Vamos a hacerlo de esta forma. Mándenme un mensaje a mi cuenta de Twitter. Todavía existe Twitter. En mi cuenta de Twitter, que es G.Oliveros, pónganme su nombre y pongan el hashtag no es normal. Así. Pónganme su nombre y pónganme el hashtag no es normal. Así, comencemos de esa forma. Pónganme su nombre y pongan el hashtag no es normal para participar por los boletos de Corona Sessions. Así, entre la gente que participe, la gente que esté, la gente que me esté escuchando, al final del programa voy a dar los boletos para que vayan a ver a King, a Phoenix y a los Cooks. ¿Les parece? Mientras lo hacen, vamos a ver el caso de Carlos Manzo. Este alcalde que estuvo en el PRI, estuvo en Morena, como ninguno de los dos partidos políticos le satisfizo por su corrupción y la manera en la cual eran inútiles para combatir el crimen organizado allá en Uruapan, Michoacán, se convirtió en un candidato independiente. Ganó, y ya que ganó, comenzó a hacer serias denuncias el señor Manzo. Voy a contestarle de manera muy respetuosa a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, pues que no la desinformen, que escuche bien lo que yo dije, y que en caso de que exista una agresión directa, donde se ponga en riesgo la vida de la gente inocente y de los mismos compañeros de seguridad pública. Si la persona se rinde, pues claro que se va a poner a disposición del Ministerio Público. Si la persona es herida o hay manera de neutralizarla y herirla que no le cause muerte, pues claro que se va a poner a disposición del Ministerio Público. Pero si la persona se encuentra en ese momento abriendo fuego contra la población civil, pues lo vamos a abatir. Y si eso es delito, pues ya tendremos que defendernos en los tribunales, o ya tendremos que pagar con cárcel, y ya vendrá algún otro gobierno que entienda el sentir de la ciudadanía. Sin embargo, quizá a lo mejor yo esté equivocado dentro de mi visión o de la visión que la mayoría de mexicanos tenemos sobre lo que se requiere actuar para frenar este cáncer social. Pero pongamos que ella tenga razón y vamos a darle el beneficio de la duda. Si ella considera que la estrategia desde la visión que ella tiene es la correcta, pues que a la brevedad se actúe en Uruapan. Si ella cree que va a detener a los delincuentes sin un disparo y se van a entregar, pues que ya lo haga, que mande al secretario Harfuch a limpiar todos los cerros a los grupos que están matando, que están extorsionando a los aguacateros, que están matando niños, y créanmelo, si ella lo logra lo más pronto posible, yo presento mi renuncia, mi separación del cargo, porque con eso yo me daría satisfecho de haber aportado, y quizá a lo mejor entenderíamos que mi visión era la incorrecta, y que hay otras maneras de solucionar la problemática. En cuanto ella lo haga, que aparte les corresponde al gobierno federal atender ese tipo de problemáticas, porque son temas de crimen organizado, son temas donde se usa armas de uso exclusivo del ejército, son temas de asociación delictuosa, de delincuencia organizada y de delitos de alto impacto, que no le corresponden a un municipio,
ni investigarlos ni atacarlos, porque bien lo dice en el artículo 115 de la Constitución, la seguridad pública del municipio es para la prevención del delito y proximidad social. Pero ellos sí tienen la inteligencia, sí tienen el presupuesto, sí tienen la disposición del ejército, de la marina, de las fuerzas de seguridad, y entonces los invitamos a que actúen a través también de la Fiscalía General de la República. Entonces, solamente para dejar claro, y no saquen de contexto lo que nosotros hemos dicho. Claro que cualquier muerte es lamentable. Los pleitos no son buenos ni ganados ni perdidos, es lamentable. Pero si nosotros no hacemos o no nos pronunciamos o no enfrentamos esta problemática con lo que está al alcance de nuestras posibilidades, vamos a tener más pérdidas de civiles. Presidenta de México, para que manden el apoyo que le corresponde. La obligación en estos temas es del gobierno federal. Nosotros con mucho gusto vamos a seguir apoyando, pero los que estamos expuestos, los que estamos dando la cara, es nuestra policía municipal, es este gobierno, estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal, y no estoy dispuesto a doblegarme, ni estoy dispuesto a entregar la poca o mucha seguridad que está al alcance de nuestras posibilidades como municipio. Sabemos que corremos riesgos, no queremos al secretario Omar Harfuch, al secretario de Seguridad Nacional, no queremos ser un alcalde más asesinado que se encuentra en la estadística, no queremos más policías asesinados que se encuentran en la estadística. Le pido que urgentemente usted haga presencia en Uruapan, sepa las situaciones complicadas que vivimos en Michoacán y que se requiere que ustedes tomen la responsabilidad que tienen para atender este tipo en delitos federales, en este tipo de bandas delictivas del crimen organizado que cometen ilícitos, cometen amedrentaciones, homicidios con armas de uso exclusivo del ejército. No estamos en la mejor disposición de apoyar, de seguir trabajando como lo estamos haciendo, pero si ustedes no mandan el apoyo que los ciudadanos de Uruapan requieren desde la Presidencia de México, lo único que nos van a dejar es estar expuestos todos ante este tipo de grupos criminales que cada día son más agresivos. Pues es muy riesgoso lo que estamos haciendo, pero es el deber que nos encomienda la ciudadanía al asumir una responsabilidad como es la gobernada del municipio de Uruapan. Desde luego, esto lo expresamos para que el gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, ponga atención de lo que está pasando en Michoacán, lo que está pasando en Uruapan. Lo dejamos claro, no es responsabilidad constitucionalmente de nosotros, es de las Fuerzas Armadas, son delitos de alto impacto. Lo decía yo en otra entrevista, no estamos encontrando pistolitas de agua, ni estamos encontrando borrachos que estén alterando el orden público o riñas callejeras. Estamos encontrando zonas de guerra donde hay minas, donde hay granadas, donde hay rifles con lanzagranadas, donde hay estos proyectiles que avientan desde los drones y bueno, armas calibre 50 que son de uso exclusivo del ejército, que son materiales de guerra prácticamente. A mí me quedan 3 caminos, Carlos, en esta lucha. La cárcel, porque incomoda a uno intereses políticos delictivos y se utiliza el poder para perseguir a la gente que te incomoda. La muerte, como ha pasado con muchos políticos, con muchos presidentes, con muchos actores de lucha. Y el éxito. La cárcel, la muerte o el éxito. La cárcel ante la colusión de autoridades y crimen organizado, como ha sucedido en Michoacán desde hace mucho tiempo. El éxito si lograba efectivamente erradicar la violencia y hacer que la gente tuviera certidumbre de andar por las veredas, por los caminos de Uruapan, una población de 360,000 personas. Esa es la cantidad de gente que vive en Uruapan y que no tuvieran miedo de que una mina terminara matando a sus familiares o a ellos mismos. O la muerte. Una y otra vez, Carlos Manzo, un individuo que estudió en el ITES o ciencia política, que tenía escasos 40 años de edad, que sí participó en política en el PAN, en el PRI, con el ascenso de Fausto Vallejo, tras el fracaso de Lázaro Cárdenas Batel, que le pidió ayuda a Felipe Calderón porque la situación con el narcotráfico era incontrolable
para Lázaro Cárdenas Batlle, hoy en día jefe de gabinete de Claudia Sheinbaum, quien le pidió ayuda a Felipe Calderón porque no aguantaban cómo estaba la cosa, fue Lázaro Cárdenas Batlle. Y si mal no recuerdo, luego siguió Leonel Godoy, y luego siguió Fausto Vallejo, y luego llegó Silvano Aureoles, y después el señor Ramírez Bedoya. En todo este tiempo, no ha habido un solo día de descanso en Michoacán. Ahí surgieron los caballeros templarios, la familia michoacana, las autodefensas. Han matado a todos, absolutamente a todos, incluyendo otros presidentes municipales. Tan solo antes de Carlos Manso, murieron los presidentes municipales de Cotija, de Tepalcatepec, de Tacámbaro, de Churumuco. Sí llegó un momento, por supuesto, que llegó la ayuda que pedía Carlos Manso a la presidencia. Es que se ha acercado la Secretaría de la Defensa Nacional, ya tenemos coordinación con grupos élite que han venido desde la Ciudad de México. El secretario, el general Nieto, mantiene la coordinación y agradecemos al secretario, al general Trevilla, el apoyo que le está brindando a Uruapan, desde luego a la presidenta de México, que estamos viendo las primeras señales de que se va a venir a apoyar Uruapan. Esperemos que efectivamente toda la gente que arribe por parte de la Sedena realmente venga a entregar resultados lo más pronto posible para recuperar la paz social en nuestro municipio. Eso fue junio del 2025. El problema es que meses después, el 8 de octubre, Carlos Alberto Manso dio una declaración a través de sus redes sociales, en donde decía: les comparto que los más de 200 elementos que llegaron hace unos días para reforzar los operativos en Uruapan por parte de la Guardia Nacional fueron retirados. Esta decisión deja a Uruapan en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado. Es decir, los propagandistas sacan este video que les acabo de mencionar, que les acabo de mostrar, y obvian la parte en donde en redes sociales Carlos Manso denuncia que lo dejaron solo, una vez más. Eso no impedía a Manso estar por los distintos lugares allá en Morelia, y por supuesto no impedía a Manso el hacer eventos. Hubo un evento el fin de semana conmemorativo a las festividades de Muertos, en donde parecía que todo estaba normal, hasta que a la mitad del mismo, Carlos Manso fue asesinado. Escuchemos y veamos, por favor. Muy buenas noches, pueblo de Uruapan. Nos da mucho gusto que estén aquí presentes en este 18º Festival de Velas, que año con año es una tradición en Uruapan y en todo Michoacán. Bendiciones a todo Uruapan. ¡Bravo! Que nos ve a través de las redes sociales, nos estamos pasando un día muy agradable en compañía de miles de familias michoacanas de México y de otros países, también muchos paisanos que nos visitan de Estados Unidos. Sí, pues ella tiene la fortuna de que todo este año va a estar ahí participando, entonces mira, aquí. Ahí la transmisión en vivo por redes sociales de diversos personajes en Uruapan. Iba a tocar después de la inauguración Vicente Jauregui, un músico cercano a esta estación de radio. Su familia es de Uruapan, y ahí vemos la manera en la cual los paramédicos intentan reanimar a Carlos Manso tras los balazos, tras de que había dejado a un lado a su hijo, a su niño de 3 años de edad.
Hijo de su puta madre. No mames. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Aquí están tus lentes, señor. Mames, hijos de su puta madre. No mames, cabrón. No mames, güey. Ya nos mataron a nuestro presidente, pinche Claudia Sheinbaum. Puto morón. Salir ahí. Ahí en la ambulancia. Y Carlos Manso en el hospital en Uruapan. No lo salvaron. No lo salvaron. Tras de eso, el gobierno de México dio una conferencia de prensa el día de ayer, pues tratando de justificar lo que sucedió ante el llamado de que Carlos Manso no le habían ayudado y no tenía ningún tipo de protección por parte del gobierno federal. Omar García Harfuch y el general Trevilla hablaron ayer en la mañana. Los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque. Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad. Como en otros casos, llegaremos hasta las últimas consecuencias para que este acto cobarde sea plenamente esclarecido y todos los responsables sean detenidos. Que el 10 de diciembre, en coordinación con el alcalde Manso Rodríguez, se le proporcionaron en apoyo como escoltas a 6 efectivos, 6 elementos y un vehículo de la Guardia Nacional. Posteriormente se reforzó, y eso fue iniciativa del coordinador estatal de la Guardia Nacional del estado de Michoacán, se reforzó esa escolta con 8 elementos más y un vehículo para hacer un total de 14 efectivos y 2 elementos y 2 vehículos. Cabe mencionar que la seguridad inmediata la proporcionaba personal de la policía municipal, que eran de su confianza, él así lo determinó. Y el personal de la Guardia Nacional se dedicaba a proporcionar la seguridad periférica. También quiero resaltar que existió una coordinación y una comunicación permanente, un diálogo permanente con el personal de los mandos territoriales, el de la 21 Zona Militar, pero también de una manera muy cercana con el comandante del 6º Grupo de Infantería, y por instrucciones que yo le giré al comandante de la 21 Zona Militar, le encargué que estableciera esa comunicación directa, permanente y continua con el alcalde Carlos Manso Rodríguez. En las 2 últimas reuniones, incluyendo la del 21 de octubre, cabe mencionar que únicamente se revisaron los avances de la estrategia. El alcalde no le solicitó tropas adicionales en estas 2 últimas reuniones, únicamente se dedicaron a revisar la estrategia y verificar los avances. Con esto les quiero decir que siempre existió esa comunicación y ese... En un evento público se acerca un agresor prácticamente con un riesgo que sabía él que iba a perder la vida o que iba a ser detenido. Entonces el sentir esa indignación, pero no solo indignación, sino con determinación de que van a ser detenidos los responsables. La acción es bienvenida, todas, si tienen información al respecto, por supuesto la recibimos, como en cualquier otro caso que trabajamos con una estrecha colaboración con ellos en intercambio de información. Por supuesto, cualquier tipo de información, no solo de Estados Unidos, de cualquier institución de seguridad, siempre va a ser bienvenida. Alguien está diciendo en Facebook que quién me paga por desinformar. Solo estoy poniendo las declaraciones y los hechos. No mataron a la mitad de un evento multitudinario en Uruapan, Michoacán, a su alcalde. El mismo alcalde que había pedido ayuda para intentar erradicar la violencia en su municipio. El mismo alcalde que había reconocido que llegó la ayuda y después anunció y alertó a la población que la habían retirado. ¿No son las palabras de García Harfuch y del general secretario Trevilla? El gran problema es cuando se piensa que la realidad es desinformar y que lo que se dice en la conferencia de prensa matutina es la verdad. No hay régimen democrático, no hay país en donde sea totalmente democrático y te digan que la única fuente veraz es la del gobierno. Y el ejemplo es lo que estamos viendo en este momento. No hay mucho más que escuchar y ver qué era lo que estaba sucediendo el fin de semana allá en Uruapan, Michoacán. Mientras daban sus conferencias en la Ciudad de México, los encargados de seguridad, tras la reunión que tuvieron a muy temprana hora con la presidenta Sheinbaum, que tardó 12 horas en expresar sus condolencias a la familia de Carlos Manso. Se tardó 12 horas, entre las 10 de la noche y las 10 de la mañana.
El pueblo de Uruapan, completo, salió a despedir a su alcalde después de que fue ejecutado en la vía pública. Y vaya que fue un sepelio brutal. Al mejor presidente de Michoacán y sin duda alguna al mejor presidente que ha tenido México. Todo lo acontecido a la lamentable pérdida y dolorosa pérdida del mejor presidente, Carlos Manso, descansa en paz. A un hombre valiente, a Carlos Manso. Carlos Manso demostró que desde el servicio público se puede gobernar con honestidad, pero sobre todo demostró que se debe gobernar con valentía. Por eso hoy aquí estamos reunidos todos para exigir justicia ante este y muchos crímenes más. Aquí la esposa. El día de hoy no mataron ni al presidente de Uruguay, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy. Porque seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero, junto con la ciudadanía que hoy está aquí, que está cansada de tanta violencia, que está cansada que nos arrebaten a nuestros hijos. Hoy honro la memoria de mi Carlos. Te amo, Carlos, y siempre voy a estar para ti.
Hoy estoy aquí con ustedes y te agradezco esas muestras de apoyo y de ese cariño que él vivió por ustedes, créanlo. Y hoy le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como a él le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes, que defendamos ese Uruapan de antes, que defendamos nuestra patria. Y así fue el cortejo fúnebre hacia el sepelio de Carlos Manso. Tras las palabras y tras el velorio, miles de personas en Uruapan en las calles. El sepelio siguió hasta las 10 de la noche ahí, en el panteón de Uruapan. ¡Gracias por todo! ¡Hombre valiente! ¡Hombre valiente! ¡Hombre valiente! Y quien llegó al sepelio fue el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que fue violentado, le dieron un zape llegando. Una mujer muy enojada por lo que sucedía. Y ya adentro, la gente comenzó a insultarlo. ¡Justicia! 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 Lo insultaron, lo increparon, lo expulsaron. No querían a Ramírez Bedoya en la capilla ardiente. La indignación social enorme. La última vez que se habían visto Ramírez Bedoya y Manso, el gobernador de Michoacán se había burlado del alcalde de Uruapan. Maldito asesino. Las protestas, por supuesto, en Uruapan continuaron en esta mezcla entre dolor e indignación de la población, que vaya que estaba cercana a un alcalde que, claro, que había tenido ya mucha actividad pública, no solo como candidato independiente, sino, como les platicaba, desde antes, desde que él era parte de Morena. Porque sí, llegó un momento en donde Carlos Manso era parte de Morena. Y claro que hubo momentos en donde en la Cámara de Diputados increpaba a Margarita Zavala. Surge la Guardia Nacional como una fuerza emergente para tratar de detener la ola de violencia que ustedes generaron en complicidad con sus compañeros de partido. Sí, señora Margarita Zavala, con sus compañeros de partido,
y con su esposo y con el gabinete que hoy está señalado en Estados Unidos de haberle servido a la delincuencia organizada. Pero una cosa no excluye a la otra. Y eso es lo que tendríamos que estar entendiendo como población. El fracaso en Michoacán es evidente como en todo el país. Solo que tendríamos que revisar todas las veces en donde distintos políticos michoacanos hayan estado cercanos al crimen organizado, así como estuvo Fausto Vallejo y su hijo, y Julio César Godoy, que era hermano de Leonel Godoy, que en algún momento gobernó Michoacán y que hoy es legislador de Morena. Y que, de hecho, a Julio César Godoy lo metieron para rendir protesta de manera subrepticia a la Cámara de Diputados después de que fue señalado por la ley como cómplice del crimen organizado. Y sí, Cárdenas Batel le pidió ayuda a Calderón. Calderón fue y metió a toda la fuerza. Salieron las famosas autodefensas y luego se conformó de una forma importante la familia michoacana, que luego se convirtió en los Caballeros Templarios, y habrá que recordar nombres como la Tuta o el Loco, igual que el de Hipólito Mora, entre muchos más también ya asesinados. Y la violencia en Michoacán no cesa, eso es cierto. Sin embargo, aquí llevan 7 años diciendo que su estrategia funcionaría para evitarlo. Llegó Carlos Manso y les dijo: no es así. La situación que se vive en Uruapan muestra que en lugar de mejorar la certidumbre de la población y se pacificó la zona, estamos llenos de extorsionadores, en donde parece que tienen colusión con el gobierno estatal o con el gobierno federal. Y de ahí la necesidad de que llegue la Guardia Nacional y que lleguen fuerzas de seguridad federales, no a exterminar a los narcotraficantes, pero para que entiendan que en un estado como Michoacán, como tendría que ser en cualquier parte de México, la ley vale. Llegaron y se fueron, y al final lo asesinaron. Esto llevó a una serie de protestas el día de ayer en Morelia que terminaron en violencia en contra de los civiles que iban marchando por las diversas calles de la capital michoacana. Hasta gas lacrimógeno les echaron, porque pues no llegaron todos. ¿Para qué nos hacemos tontos? Y así la marcha comenzó de esta forma. Primero, de manera pues, festiva, por decirlo de alguna manera, muy indignados. Y llegaron hasta Palacio de Gobierno. Tras de ello, hubo civiles que abrieron la puerta del Palacio de Gobierno allá en Morelia para entrar en él con la justificación de la indignación. Y ahí se dio la puerta del Palacio de Gobierno de Morelia. Y gente sin capucha y con capucha, ambos entraron. Llegó la fuerza pública a intentar controlar, reprimiendo a algunos manifestantes. Y comiencen, amigas y amigos.
Y sí, por supuesto que hubo represión. Ahí están las imágenes. E indignación. Esto no es solo por Manso, eso es por las injusticias, eso es por los impuestos, eso es por todo lo que está rodando alrededor de tu candidatura, Claudia. Dígale cuántos hay. Los manifestantes subieron a romper los muebles, a aventarlos por los balcones. Los ciudadanos lograron ingresar dentro de este espacio. Como podemos ver, pues están sacando, están tirando los elementos que están dentro precisamente. Para atrás. Los granaderos están arrojando gases. Gases lacrimógenos. Eso fue ayer en la noche. Hoy en la mañana, la presidenta Sheinbaum habló al respecto. Y como siempre no decepcionó. La presidenta de México utilizó 10 minutos de su conferencia de prensa matutina no para lamentar nada más el deceso de Carlos Manso, sino para victimizarse. ¿No me creen? Lo segundo, pues, es este condenable, cobarde, vil homicidio a Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Primero, condenar el homicidio. Segundo, nuestra solidaridad y condolencias a la familia, a sus seres queridos. El día de ayer estuvimos en contacto con la familia. Tercero, se están haciendo todas las investigaciones, además de las detenciones que hubo y de esta persona que fue abatida en el mismo momento, y de las detenciones se están haciendo todas las investigaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán y se le está dando todo el apoyo que requiere por parte del Gabinete de Seguridad. Como se lo mencioné a sus familiares y lo digo, no habrá impunidad. Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solamente materiales, sino quien ordenó esta ejecución. El siguiente tema, que es lo que se ha venido mencionando en las redes. Ayer lo explicó el secretario de Seguridad, el general secretario, el apoyo que se le dio a Uruapan durante estos meses. La Guardia Nacional, el comandante de la zona militar, estuvieron en contacto con el presidente municipal, dándole el apoyo que él había estado solicitando. Hay incluso varios videos de él reconociendo este apoyo. Y para cualquier información con más detalle, pues está aquí el general secretario para poderlo informar. El otro tema es, ¿qué debemos hacer? Ayer dije, toda la fuerza del Estado. La fuerza del Estado es la justicia. Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. Es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán. La guerra contra el narco, eso no funcionó, al contrario. Para un momento para recordarle que no, Michoacán ya tenía violencia cuando comenzó el operativo Michoacán en diciembre del 2006.
Por eso lo solicitó la ayuda del gobierno federal Lázaro Cárdenas Battel ante su incompetencia. Y cuando digo incompetencia es porque no era de su competencia el combate al crimen organizado. Pero esa parte se le olvida a Sheinbaum. Fue lo que generó esta violencia que apenas estamos disminuyendo. Fueron 6 años de Calderón, 6 años de Peña, y apenas cambió la estrategia, y siempre lo hemos dicho, es la atención a las causas y la cero impunidad, la inteligencia, la investigación y la judicialización. Pero la guerra contra el narco, las ejecuciones extrajudiciales, esas no llevaron a nada. ¿Y quién habla de ejecuciones extrajudiciales? No lo hacía Carlos Manso y no lo hace la sociedad de Uruapan y de Michoacán. El tratar confundir que la estrategia actual no funciona y que se tendría que dar un viraje, no quiere decir que lo que se pida sea militarización. O solo hay esos dos caminos: la fuerza bruta o la omisión y la complicidad. ¿En serio somos tan burdos como los políticos mexicanos que nada más piensan que solo hay blanco o negro? ¿O es no reconocer que para cambiar la terrible situación de 6 años de López Obrador nos vamos a tardar un rato, como ha parecido el viraje que ha hecho Omar García Harfuch? 6 años de guerra contra el narco, 6 años en donde Peña armó a través de un comisionado autodefensas, no funcionó. Y nosotros es la cero impunidad y la justicia. Ajá. Y la atención a las causas, las dos. Y al mismo tiempo la presencia e inteligencia. Y justicia. Justicia social y también un verdadero sistema de justicia, en donde un delincuente pueda ser detenido o presunto delincuente pueda ser detenido y tenga un juicio. El fortalecimiento de las instituciones de justicia, la presencia y la inteligencia. Ahora, vamos a estar cerca de Michoacán. No están solos y no los vamos a dejar solos. De Uruapan y de todo Michoacán. Pues el alcalde de Michoacán dijo algo totalmente distinto el 8 de octubre. Lo dejaron solo, aunque intentan a partir de la propaganda sacar una y otra vez el video en donde agradece la presencia de la Guardia Nacional. Eso fue en junio, en octubre les quitaron todo. ¿Por qué no sacan también lo de octubre? Porque saben que en ese momento se desnuda la mentira. Igual que de todo el país. Repito, ¿qué propone la derecha? ¿La guerra contra el narco? ¿Que regrese García Luna? ¿Qué proponen? Señora, nada más una cosa. Quienes gobiernan son ustedes. Ahora resulta que nadie puede señalarles los errores. Le mataron a un alcalde. Entre miles de personas. Fue una persona que no le importó que lo mataran. Porque hay una brutal impunidad en el país. Y usted, cualquier crítica es, ¿qué propone la derecha? Pues por lo pronto, no lo que están haciendo, porque el resultado está a la vista de todos. La intervención, eso no lleva a ningún lado. Ajá. Vamos a reforzar, sí, Michoacán y otros estados de la República, pero fortaleciendo la presencia, la inteligencia, la cero impunidad y la atención a las causas. Mire, te tengo una propuesta, ya que quiere propuestas. En este país la gente, y vamos a entrar en un momento al caso, paga muchos impuestos.
Y esos impuestos están mal distribuidos. López Obrador decía que estaban mal distribuidos porque se gastaba el gobierno mucho dinero en la burocracia y que por eso se tenían que quitar muchas cosas, los fideicomisos, las instituciones autónomas, la democracia, bueno, todo eso. Y que entonces se tenía que dar dinero para que hubiera un mayor balance y sacar de la pobreza, erradicar la pobreza de una cantidad importante de mexicanos. Según los datos del INEGI, 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza, aunque no se ve en la calle, porque la gente sigue con carencias en cuanto a cómo van a comer y cómo van a vestir y cómo tienen que ir del trabajo y pasar 2 horas. Pero el INEGI dice que ya hay 13 millones de mexicanos que ya no están en la pobreza. Sin embargo, hay una cantidad de dinero enorme que se gastan en gastos superfluos, ¿no? Van a hacer ahora un nuevo tren y ahora van a hacer ahora un tren de carga y ahora van a seguir con el Tren Maya, etcétera, etcétera, etcétera. Dinero que se necesitaría, no sé, como para capacitar y tener mejores policías y tal vez, pues, comprar mayor equipo de inteligencia para ver en dónde se están moviendo los narcotraficantes y poder tener las intervenciones telefónicas necesarias dentro del crimen organizado. Al fin y al cabo, ya se los autoriza la ley para que si se están poniendo de acuerdo para asesinar a un alcalde, pues sepan qué es lo que va a pasar y detenerlo antes de tiempo. Saber efectivamente quién está pagando al asesino material de ese alcalde. Tal vez si en lugar de gastar tanto dinero en propaganda y pagarle a estos youtuberos y estos paleros, o sea, estos buenos para nada que tiene usted a su alrededor, lo utilizaran ese dinero en mayores labores de inteligencia y de prevención y de capacitación, y también le aumentaran el sueldo a los miembros de la Guardia Nacional, a los policías, para que entonces no estuvieran coludidos con el crimen organizado, tal vez sería una buena propuesta. Ya le di una, y no es ni militarización, ni García Luna, ni ejecuciones extrajudiciales, no, es una mejor inversión del dinero, ese que hoy en día ustedes utilizan para medir cómo está su popularidad y cuánto le pega la crítica en redes sociales. ¿Cómo la ve? ¿Y por qué no empieza en Michoacán? Si no tiene tanto dinero, pues ¿por qué no comienza en Michoacán, en Uruapan, en La Piedad? ¿Por qué no empieza en Tepalcatepec, en donde han asesinado alcaldes? ¿Por qué no empieza en lugares que, pues a ver, Uruapan tiene casi 400,000 personas? ¿Será tan difícil ayudar a que no haya tanta violencia en una ciudad de 400,000 personas? Una que se ponga de ejemplo. Ve cómo sí puede haber otras propuestas, y no es que yo sea de derecha, tengo sentido común y no me quedo en el discurso como la gran mayoría de sus paleros aplaudidores como focas. Ahora, no podemos dejar de mencionar esta andanada de la derecha, de algunos comentócratas y conductores. O dueños, o concesionarios, más bien. En ningún momento escuché una condolencia a la familia. Pero eso sí, como buitres. A ver, señor, vamos entendiéndonos. No se va a salir por la fácil, porque eso quiere, endilgarle a la derecha, y ponga el nombre, no tenga miedo, Ricardo Salinas Pliego. Ya sabemos lo que quiere hacer. Y ya sabemos para dónde va. ¿Y cómo va a utilizar esto para justificar con sus huestes lo que quiere hacer? ¿Sabe qué es mejor que dar una condolencia? No darla porque no mataron a nadie. ¿Sabe qué es mejor que decir compartimos su dolor? No tener dolor porque realmente funcionaron. ¿Sabe qué es mejor que estar viendo cuáles son las críticas que les hacen sus opositores? No dejar espacio para la crítica porque está haciendo bien su trabajo. El problema es que el trabajo que están haciendo es mediocre. Son una bola de ineptos. Esos son lo que son, aunque no le guste. No quiere que digamos que se murió, que asesinaron a un alcalde, que pedía ayuda. Hace un año mataron a Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, lo decapitaron. También dijeron lo mismo. ¿Han avanzado en algo? No.
también fue culpa de la derecha. Los alcaldes que también han asesinado, no solo en Michoacán, sino en otras partes del país, ¿es culpa de la derecha o de su incompetencia? Es muy fácil tratar de cambiar el discurso para victimizarse. Usted no es la víctima. Su gobierno no es la víctima. Sus diputados, sus gobernadores, sus senadores, sus paleros no son las víctimas. Las víctimas son la sociedad que vieron que pueden matarlo a cualquiera como mataron a un alcalde que no era de su grey. Porque si fuera de su grey, no hubiera dicho nada y hubiera transado, como decía ayer Javier Corral, con el crimen organizado. No se le olvide. El problema no es usted y desgraciadamente ya no lo es Carlos Manso. Es la población de Uruapan que se quedó indefensa y que vio cómo mataron a su alcalde a la vista de todos. ¿Quiere que la gente no la critique? Trabaje. Deje de estar encubriendo. Pero no lo puede hacer porque está hasta acá de intereses con toda esa gente. Entonces, claro que es muy fácil salir en la mañanera a decir lo que usted está diciendo. ¿Por qué no fue el día de ayer al sepelio en Uruapan? ¿No utiliza aviones del ejército? Los utilizó durante un mes completo para poder viajar por diversas partes del país a ver y a informar a la población. ¿Qué le costaba ir a el sepelio de un padre de familia de 40 años que dejó 2 hijos pequeños y una viuda? ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque sabía que la gente le iba a gritar que era su culpa, que era su responsabilidad. Para eso no tiene tanta valentía. Ayer salió un comunicado de los gobernadores que me dio, de todos los gobernadores y la jefa de gobierno, porque hemos venido trabajando en coordinación con todos para atender la seguridad, independientemente del partido político. No, más bien porque están aterrados de que les quiere quitar dinero y les quiere quitar cosas. En un régimen autoritario como el que vivimos, los gobernadores tienen que ser genuflexos para evitar que no tengan presupuesto para terminar, entre otras cosas, las obras. Porque ¿cuántos gobernadores de oposición hay? Por lo pronto hay 2 que necesitan dinero: Jalisco y Nuevo León. Con todos. Absolutamente todos. Y por supuesto que condenamos el homicidio y hacemos las investigaciones y el trabajo que corresponde. Pero se les olvidó la historia. La guerra contra el narco. ¿Dónde declararon la guerra contra el narco? ¿Dónde la declaró Calderón? En Michoacán. Lo he repetido hasta el cansancio en este programa, a petición de Lázaro Cárdenas Batel. Solo hay que ir a la hemeroteca y revisarlo. Quien pidió la intervención del gobierno es su jefe de gabinete. Solo hay que revisar la hemeroteca de diciembre del 2006, ¿eh? No se tiene que ir más allá. Si la estrategia fue equivocada, como lo fue, es otra historia. Pero quien lo pidió fue el gobernador de Michoacán. 6 años de fracaso de una estrategia. Peña Nieto envió un comisionado y decidió armar autodefensas con una estrategia similar a la que se dio en otros países de América Latina. Bueno, ya, suficiente. Ahorita, porque no se queda ahí. O sea, hay mucho más de la señora Sheinbaum esta mañana. No crean ustedes que se quedó en eso, porque pues sí le preguntaron a la presidenta Sheinbaum sobre, a ver, si le mandaron Guardia Nacional como tanto insisten y tenía 14 miembros de la Guardia Nacional, ¿en dónde estaban esos 14 miembros? Porque no estaban cerca del presidente municipal. No estaban. Allí están los videos, ¿no? O sea, perdónenme, no hay forma de engañar en eso. Entonces salió el secretario de Defensa, el general Trevilla, y dijo, es que estaban en la periferia. Los que estaban cerca eran policías de confianza del gobernador. O sea, se lavaron las manos, en pocas palabras, para que quede muy claro lo que hicieron esta mañana. Lo primero que quisiera saber es acerca de la actuación de los guardias que tenía asignados el gobernador.
Entiendo que ¿El ayer gobernador o el presidente? Perdón, el presidente municipal, y ayer entiendo que en la rueda de prensa se habló acerca del número que tenían y de que algunos habían llegado recientemente a participar en este cuerpo de seguridad. Lo que yo quisiera saber, no sé cuál de los secretarios me pueden informar. Hay investigaciones, entiendo, acerca sobre ellos. Después de 2 días, ¿se ha detectado alguna posible vinculación con algún grupo de la delincuencia de estos guardias que fueron asignados al presidente municipal de Uruapan? ¿De los guardias? De los guardias que tenía asignados el presidente municipal. ¿Algún vínculo con algún grupo de la delincuencia? Omar, si quieres contestar, y general. Bueno, primer punto, primero las condolencias, ¿no?, de la institución. Nosotros los militares, personal de la Guardia Nacional, marinos, somos muy sensibles ante este tipo de eventos porque, pues desafortunadamente, se presentan circunstancias en las que se deja a una familia sin la figura paterna, ¿no?, por los personal generales, jefes, oficiales que han caído en el cumplimiento de su deber. Después también el reconocimiento al señor alcalde que falleció por su actitud, su valentía para enfrentar esta situación. De lo que usted pregunta, ¿cuál era el papel de la Guardia Nacional? Era proporcionar seguridad periférica. En diciembre se realizó un análisis de riesgo. Se estableció coordinación con el alcalde y él determinó que su seguridad inmediata la proporcionara personal de la policía municipal que él conocía. Obviamente era gente que tenía confianza y que él consideró que estaba capacitada. Y indudablemente hizo buen trabajo hasta que se presentó estas circunstancias lamentables, debido principalmente por la vulnerabilidad que presentaba el evento. En fin, ya las autoridades encargadas de investigar esto lo harán. El personal de la Guardia Nacional le correspondió proporcionar la seguridad periférica, acompañarlo en recorridos, en patrullajes. Él salía mucho a campo. A territorio, le gustaba participar, inclusive llegó a participar en algunos operativos. Luego entonces, por el área y por las circunstancias, Michoacán, delincuencia organizada, el tipo de grupos delictivos que operan en esa área, gente con un gran poder de fuego, armamento diverso. Entonces la misión principal del personal de la Guardia Nacional, que estaban dotados con armas largas, con armamento colectivo, era precisamente darle seguridad periférica donde él andaba o acompañarlo a este tipo de recorridos y demás. Ese personal está adiestrado, está capacitado para ese tipo de funciones, para enfrentar a grupos delincuenciales, también dotados con armas letales, muy letales, y en ese sentido así es como se estableció la seguridad periférica. Fuera de eso, la investigación se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo. A ver, fíjense ustedes cómo el secretario Trevilla termina por darle la razón. No va a haber impunidad, si es el caso, por supuesto. Al señor Manso. Michoacán, una zona muy complicada, 6 grupos delincuenciales en Uruapan con una gran capacidad de fuego, se necesita más ayuda. No llegó, pero los que estaban en la periferia y estaban capacitados, tanto que se les metió en la periferia el asesino. No vieron necesidad de sugerirle mayor seguridad a Carlos Manso la noche del sábado. No, pues qué buenos son estos agentes de seguridad. Sí, ustedes recuerden, nada más para ejemplificar, que hubo una época en donde yo estaba con un famoso teniente, el teniente Garfias. Si yo le decía al teniente Garfias que iba a hacer algo, él me sugería que no. Y si ya yo lo hacía yo, pues era mi responsabilidad. Pero aquí, por lo visto,
Nadie le dijo a Carlos Manso que se quitara el chaleco, que no se quitara el chaleco antibalas. Nadie le dijo que tuviera mayor seguridad en un evento público tan complicado como el del sábado pasado. Y salen y se defienden. Entonces lo que está diciendo el general es que toda su estrategia es equivocada. Que su personal era insuficiente. Que no le reportaron que había riesgos durante el evento del fin de semana. Lo está reconociendo sin decirlo. ¿Por qué? Porque fue muy inteligente también en la manera en la que preguntó Arturo Páramo de Grupo Imagen. No les dijo que falló, sino que le dio la vuelta para que dijera esto. Le dimos 14 miembros de seguridad, pero estaban en la periferia. ¿Qué es la periferia? ¿A 100, 200, 500 metros? ¿Estaban en el parque? Nunca se vieron. No se ven en ninguna de las imágenes. Solo para entender. El problema de esto es que en la mañanera de hoy, la verdadera preocupación de la presidenta y de sus paleros era las posibles conexiones entre lo que el fin de semana se vio, que es la famosa marcha de One Piece, que está convocada por una cuenta llamada Generación Z, el asesinato y las críticas por parte de los opositores y los críticos de este gobierno. Y entonces la presidenta volvió a decir de cuál es su verdadero interés. Ver en dónde está la crítica hacia su gobierno. No la seguridad, sino su seguridad personal, su ego, en pocas palabras. De una manera exponencial. Yo quisiera preguntarle precisamente de todas estas conexiones, Presidenta, usted que está leyendo también con esto que viene o que quieren impulsar, o están impulsando más bien hacia el 15 de noviembre de esta manifestación. Y también lo que se preguntaba hace un momento sobre el Palacio de Gobierno de Michoacán, que pasó el día de ayer. Hubo violencia, hay que decirlo como es, hubo violencia, hubo una toma y empezaron a aventar, prendieron fuego. No solamente es un asunto de un acontecimiento como algo pasó por ahí, no, hubo una provocación evidentemente donde incluso hubo encapuchados. Hubo encapuchados y uno de ellos, ahí está en las redes sociales, ahí está el video donde dice, no solamente vamos por el tema de justicia, bueno, supuestamente justicia por lo del alcalde, sino también por lo de los impuestos. Entonces empiezan a ver este tipo de elementos, preguntarles sobre este tema. Antes de que responda, lo dice por un muchacho que sale a decir de los impuestos, que está encapuchado. Y voy a decir las dos teorías que puedo tener. La primera, pues claro que uno se pone una capucha. Una y otra vez dijeron que no subieron impuestos a los refrescos y a los videojuegos. Sí subieron impuestos. Y si es un infiltrado para efectivamente que pase lo que ahora está pasando. Bueno, primero el dolor, la indignación del pueblo de Uruapan por la muerte de su alcalde es natural y además es en un hombre muy querido por su comunidad. Entonces es una cosa y hay que ser sensibles a ello. La otra es el uso político que le quieren dar algunos a esta lamentable y condenable situación. Perdón, no lo hicieron en la Ayotzinapa, en Tlatlaya, en la guardería ABC, en Aguas Blancas, en Acteal, no lo hicieron con Giovanni López en Jalisco. ¿Cuántas veces hemos visto que el movimiento del cual forma parte Claudia Sheinbaum sacó raja política de alguna masacre? Y ahora se siente aludida y se siente desprotegida. Uso político que en realidad ni siquiera hay empatía con lo que ocurrió por cómo viene esta andanada, sino al contrario. ¿Cómo sabe que no hay empatía? No hay empatía con el gobierno, pero claro que hay empatía con la población de Uruapan, como la hubo cuando fue el inepto de Silvano o el inepto de Fausto Vallejo y corrupto, o el inepto del propio Cárdenas Batel y de Godoy, el que ustedes quieran. ¿Cómo sabe que no? Yo por lo pronto me acuerdo perfectamente de las críticas que le hice a Alfredo Castillo como en ese entonces el comisionado que mandó
el señor Peña Nieto y también a la estrategia de seguridad de Calderón. Ahora resulta que no hay empatía porque no le aplaudimos como otros y no decimos, no es culpa de la presidenta. Está usted muy equivocada, señora. La empatía es con la gente, la empatía es con los deudos, la empatía es con los hijos de Carlos Manso, no con usted. Usted no merece empatía. Lo que merece es la exigencia de la población a que haga bien su trabajo y, perdón, de nueva cuenta, está rebasada. Por lo pronto, volvió a ser rebasada en esta mañanera. Es el uso de este momento para narcogobierno, todo eso que no les funcionó en su momento. Es el uso político muy obvio de esta situación para lanzarse contra el gobierno. Son dos cosas distintas, porque en una hay que tener sensibilidad, empatía y atender, y en la otra también hay que decir lo que son. Y sí, para todos, si quieren en otro momento hablamos en la semana de esta manifestación a la que están convocando supuestamente jóvenes de una generación, y vamos a ver cuáles son las cuentas que la proponen, que no tiene nada que ver con una manifestación legítima, sino más bien promovida, a ver si de casualidad los jóvenes se enganchan. A ver, nada más una cosa, no es labor del gobierno ver quién está promoviendo una marcha. El gobierno tiene que administrar los recursos de la mejor forma posible para dar satisfactores, dar condiciones de bienestar a la población. Y como fue muy evidente este fin de semana, esos satisfactores no estuvieron, porque se nos está acabando el tiempo, pero no solo fue Uruapan, Michoacán, fue la explosión en Hermosillo a partir de un transformador dentro de una tienda Waldos con varias decenas de muertos. O este desfile de Día de Muertos el día de ayer con explosiones también en Morelos. Y solo me estoy yendo con dos. Ya no hablemos de lo que hemos dicho desde hace meses, la barredora, el huachicol fiscal, etcétera, etcétera. Eso es donde tendría que tener pendiente el gobierno. ¿Y qué es lo que está viendo? ¡Propaganda! ¡Propaganda! Porque no les alcanza con lo que están haciendo para poder sostener el desastre. Entonces, voy a ver, ¿quién está hablando mal de mí? Como si fuera chiquilla de secundaria. ¿Dónde está el burn book para ver si estoy ahí adentro como Regina George? Esa no es la labor del gobierno. Y en el cinismo, porque sabe que ya no hay de otra, en el cinismo nos lo dice. Estamos distraídos viendo quién está convocando una marcha de jóvenes que ya no son jóvenes. Bueno, tampoco ella, ni tampoco ninguno de los que está ahí sentado en la conferencia de prensa matutina. Porque luego veo también a mi amigo Irán Torres, que sí sabe de One Piece, tampoco es joven él. Como para estar defendiendo esto. Ahora ya hemos normalizado que es labor del gobierno censar a los críticos. No, esa no es la labor. Eso es un régimen autoritario. Voy a ver qué están diciendo de mí. Señora, es que siempre van a hablar de usted. Debería de procurar que hablaran mejor a partir de sus acciones. Pero como sus acciones de su gobierno son muy mediocres, ahí tienen que estar revisando como adolescente si le dicen cosas bonitas o feas. Es el objetivo. No es algo legítimo que haya surgido de algunos jóvenes, sino son los mismos mexicanos por la corrupción, ahora vinculados con un grupo empresarial. A ver, permíteme un momentito, señor, porque como no quiere decir el nombre de Ricardo Salinas Pliego, entonces dice un grupo empresarial. Y entonces aquí yo tengo que hacer una acotación. Si ustedes notan la cuenta de Ricardo Salinas Pliego, no sé, no dice que sea el representante de Grupo Salinas, Ya. Y en la cuenta de Grupo Salinas no hay una sola acotación de lo que pasó este fin de semana. Si revisamos la cuenta de Ricardo Salinas, bien dice, Ricardo Salinas, el Estado no es la solución, es el problema. No se dejen amedrentar por los parásitos del Estado, que lo único que quieren es perpetuarse en el poder. Emprendedor. No dice en ningún lado que esté hablando a nombre de Grupo Salinas. Es como decir que usted está hablando a nombre de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad que no?
¿verdad? Que no le gusta. Entonces, no trate de meter, porque el objetivo es muy claro. Como que si quieren chingar a Grupo Salinas, entonces tienen que irse por ese lado. Y se lo quieren chingar porque la línea editorial no les gusta. Como niños de secundaria. ¡Ay, no hablen mal de mí, por favor! ¡Ay, qué feo! Me dijo feo. ¡Ay, me dijo que en Morelia gritaron fuera Claudia! ¡Ay, qué feo! ¡Qué horrible! ¡Ay! En serio que la inteligencia emocional está faltando mucho. Que no han encontrado salida, que ya no tienen mucho reconocimiento social y que se vinculan a través de este esquema. Ayer yo pedí una revisión de las cuentas. Vean eso. Que ya la vamos a presentar. ¿Cómo fue que... ¡Ay, por favor! Quiero ver quién está hablando mal de mí. ¡Ay! ¡Ay, por favor! Díganme quién está hablando mal de mí, quién me ve feo, quién quiere marchar en mi contra. Por favor, amor, tráeme algo, me está faltando el aire. Jesús, mande por favor a los paleros a que no los ataquen. Digan que es feo Molotov. ¡Ay! Yo, porque hay mucho dinero involucrado, muchísimo. Mucho dinero en levantar tendencias, en impulsar mentiras, para ir generando un ambiente. ¿Cómo sabe usted de cuánto dinero? O confundir. Entonces eso también hay que decirlo. Y luego lo otro, los de la derecha y los que no eran de derecha, pero ahora sí se vinculan con el conservadurismo más excesivo, el PRIAN y todos los corifeos alrededor y otros, porque también hay de otros partidos, pero sobre todo esta gente que no quiere al movimiento que representamos, le molesta. Y le molesta que la gente nos apoye. Entonces, si tanto les apoyan, ¿por qué tienen tanto interés en ver cómo... ¡Me ha salido feo! Cantan en un concierto que había un país chingón y no lo son. Si tienen esa popularidad y tienen tanto apoyo y tanto arraigo, ¿qué tanto les molesta lo que pueda decir la gente? ¿Me van entendiendo? Son tan pequeños que tienen que sacar eso, o en realidad no son tan populares, o saben que ya no son tan populares a partir de esto, de la ineficiencia, de la enorme ineficiencia e incapacidad que se ha mostrado, bueno, y que ha ido en decremento en los últimos años desde el COVID. Muy puestos para ver quién está hablando mal de ellos y tratar de eliminarlos. Eliminarlos. Créanme lo que estoy diciendo. Escuchen ustedes a Carlos Loret. Que no es referencia. No, yo no estoy diciendo que escuchen si son creíbles o no. Escuchen si no está siendo perseguido. Uno más. Porque no les gusta, como en cualquier régimen autoritario, que les digan la verdad. Pero la verdad es muy sencilla. Mataron a un alcalde que estaba pidiendo ayuda, se la mandaron y se la quitaron. Lo mataron, lo ejecutaron entre miles de personas en un festejo en Uruapan, Michoacán, el sábado. Y esos hechos, no se pueden cambiar por más tendencias que se compren, por más paleros que se levanten en una conferencia de prensa. Conversaciones. Gracias a la gente en Facebook, pásense a Instagram. Yo sé lo que les digo. Voy a platicar en esta mañana. Y si quieren ya los boletos, les recuerdo. Si quieren boletos de el Corona Sessions de este jueves, pongan No Es Normal y su nombre allá en Twitter. Mi cuenta de Twitter es G.Oliveros. Voy a platicar con Vicente Jauregui. Vicente iba en Uruapan. Es una fiesta muy concurrida. Él estaba por allá. Y entonces él estaba en la plaza. Hola Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gonzalo, buen día, ¿cómo estás?
Bien, me da gusto saludarte, aunque las circunstancias son bastante desafortunadas. Sí, sí, lamentablemente, como mencionabas ahorita, me tocó vivir de cerca de lo que has estado hablando toda la mañana, que es el asesinato de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan. Me gustaría comenzar por cómo te convocaron a este festejo de las velas, que como decía, y tú sabes más porque eres de allá, que es algo que tiene ya tradición en Uruapan. Sí, ya es un festival de tradición, como bien dices. En realidad, la convocatoria que yo recibí fue de una amiga que decidió ella patrocinar un escenario cultural, porque a artistas como yo casi no nos invitan, la verdad. Entonces, ella tuvo la iniciativa, yo acepté. Yo vivo en la Ciudad de México, entonces me llevó y todo. Y estábamos o sea, yo ya estaba en el escenario a punto de tocar. Me estaban haciendo una breve entrevista ahí en tiempo real en el evento. Y estaban tirando cohetes y pues tienen una sonoridad y de repente se escucharon los balazos y yo con el micrófono dije, ah, caray, eso no sonó como balazos. Y como que todos nos quedamos tantito así y vimos cómo en estampida toda la gente se empezó a desperdigar a lo largo de la plaza y dijimos, no puede ser, o sea, no. Todos los que somos de Uruapan sabemos que eso puede pasar en cualquier momento porque desgraciadamente es una cotidianidad la violencia, pero no esperábamos que en un festival como ese la gente se atreviera, ¿no? Porque pues, es muy familiar, es muy... Y bueno, pues ya nos bajamos del escenario, nos resguardamos todos y al poco tiempo alguien llegó y me dijo, asesinaron a Carlos Manso. Y todos nos quedamos así de, no puede ser, o sea, ¿cómo? No puede ser, o sea... Y sí, o sea... o sea, como a los 15 minutos se fue expandiendo esta noticia hasta que, pues sí, sabíamos que él había sido la víctima de este atentado, ¿no? ¿Cuánta gente había en la plaza? O sea, porque no te pido el número, porque obviamente no me imagino que lo tengas, pero ¿cómo se veía la plaza? ¿Estaba llena? Lleno total, así, para cuando eran las 7:30 de la noche más o menos, y ya estaba full. Nosotros estábamos dentro de la Guatápera, que es un hospital que está al lado, es como el atrio de una iglesia, y desde ahí ya se veía completamente llena la plaza, ¿no? De Uruapan. ¿Qué pasó después? Llegaron y te dijeron, asesinaron a Carlos Manso. ¿Qué pasaba con la gente en la plaza? ¿Se fue? ¿Se quedó? ¿Qué pasó con ustedes? Sí, se fue muy rápido. O sea, la gente obviamente se asustó porque pues, eran muchas familias, y nosotros nos quedamos un poco detrás del escenario. Ya después empezaron a llegar los de la Guardia Nacional y todo a decirnos que no podíamos salir, que nos quedáramos ahí, porque incluso hubo amenaza de un coche bomba y de que estaban rafagueando la Casa de la Cultura. O sea, que había varias cuestiones simultáneas de violencia. Pues nos tuvimos que resguardar dentro de la Guatápera. Ahí como que estuvimos como 2 horas más o menos sin poder hacer nada. O sea, nada más ahí como en la expectativa. O sea, yo en un momento fue cuando me salí y grabé este video que subí a redes, que yo estaba muy alterado y muy en shock, diciendo, es que no puede ser el nivel de violencia que estamos viviendo en Uruapan, que ya llevamos muchos años, ¿eh? O sea, yo no vivo en Uruapan hace 20 años, y justo en ese año que yo me vine a Ciudad de México, 2005, creo que ahí es cuando empezó la violencia a los niveles que conocemos, y de ahí ha estado escalando, hasta que pues pasa esto, ¿no? Que silencian a un hombre valiente, a un hombre que estaba queriendo cambiar las cosas, a un presidente que se postuló de manera independiente y que venía haciendo campaña a él con la gente directamente, ¿no? Fíjate, me surgen varias cosas y quiero irlo desmenuzando, porque dices que llegó la Guardia Nacional. ¿Cuántos elementos de la Guardia Nacional llegaron a pedirles que se quedaran ahí resguardados? Bueno, ahí llegaron 2, pero afuera había una cantidad de camionetas, o sea, había muchísimos, sí había una movilización enorme. Yo me puse a preguntar después a la gente que vive allá en Uruapan y me dicen que Carlos Manso sí traía un séquito o sea, sí traía una seguridad bastante pesada, no andaba él solo, o sea, entonces ahí la interrogante es cómo lograron no acercarse tan fácil, porque sí traía como a 30 personas cuidándolo. Y aún así lograron. Ajá.
Pero esas 30 personas eran de la Guardia Nacional o eran estos policías a los que refiere el general Trevilla. Yo creo que la persona del Airbnb que lo conoce, a Carlos Manso lo conocía, nos decía que Carlos Manso solo le gustaba andar con su escolta, ¿eh? O sea, sí era muy traía a su personal. De hecho, Carlos Manso pasó por el Airbnb donde yo estaba una hora antes y él andaba era una persona que, pues sí, tenía mucha confianza en sí misma, entonces le gustaba andar, se movía muy él solo y traía su escolta personal de confianza, ¿no? Pero creo que no le gustaba mucho que nadie más estuviera cerca. Me platicas, y sí, lo hemos platicado tú y yo en algunas entrevistas, porque por alguna razón siempre terminamos regresando a Michoacán. No solo hablamos de tu música, sino hablamos también de lo que pasa allá. Y sí, la violencia en Michoacán ha sido una constante desde hace 20 años. Y el gran problema es que ninguna estrategia sirve. Yo te preguntaría, ¿y esta última, en donde Manso pedía una mayor colaboración, ha funcionado en Uruapan? No creo, porque, o sea, él duró 1 año o 2 meses en el poder. Y yo me seguía enterando de que asesinaban a gente inocente, incluso amigos que iban en la prepa, porque los asaltaban y ¡pum!, balazo, ¿no? Entonces creo que no estaba funcionando. O sea, tristemente, el problema también es que en Uruapan parece que hay 13 cárteles peleándose en la plaza, ¿no? Tiene una complejidad bastante especial Uruapan por esa cuestión, porque de ahí se distribuye, ya sabes, viene todo de Lázaro Cárdenas y es un punto muy importante. Entonces, la verdad es muy complejo ahí, o sea, no han podido detener eso, ¿no? Es que fíjate, yo te escucho y pienso que la población de Uruapan tiene como una idea muy clara de qué es lo que está sucediendo y que luego en el centro, pues los que vivimos aquí, incluyendo los miembros de seguridad, no comprenden que la complejidad del punto. Es como cuando estás operando en el cerebro y que si le pegas en un lugar es en donde se encuentra como la conexión de muchas neuronas y ahí truena todo, pero tienes que saber en dónde porque si no puedes terminar matando el cerebro. Exacto. Sí, esa es buena analogía y acá yo creo que por más que se han utilizado distintas estrategias, ninguna funciona. Uruapan tristemente se desmorona y con esto deja un mensaje de desesperanza aún peor del que estaba, ¿no? O sea, ya todo el mundo en Uruapan sabía que al vivir allí ibas a estar a merced de la inseguridad, pero ya decir mataron al presidente de esa manera tan fácil te deja en una cosa en un vacío, o sea, pobre de la gente, las familias que estaban ahí, los niños que vieron esto, pues ya es un trauma de por vida. Imagínate, vas con toda la ilusión a tus 8 o 9 años a querer disfrutar una noche de muertos para celebrar a tus muertos y acabas viendo uno y no es cualquier muerto, es el presidente. Ya es un mensaje fatal, ¿no? Así de que estamos terrible, cabrón. Ya casi para terminar, ¿cómo fue la mañana siguiente? Tú ya estás ahorita en Ciudad de México, me imagino. ¿Qué pasó el día de ayer en Uruapan? Sí, ayer la gente estaba muy solo, pero hubo el sepelio, ya me enteré del sepelio por Facebook y había una congregación enorme de gente, pues porque Manso era muy querido, o sea, él ganó por mayoría, le ganó Morena y era muy querido, entonces sí, creo que hubo mucha gente acompañándolo. Quiero decir algo, fíjate, no es la primera vez que yo dejo de tocar por una cosa de violencia. Ya con San Pascualito Rey habíamos ido a Mexicali y en Mexicali, a punto de subirnos al escenario, llega el dueño y nos dice, se cancela todo. Y que por lo mismo, porque la delincuencia organizada dijo, toque de queda, nadie puede hacer nada o nos los echamos. Entonces, y hace 3 semanas aquí en Ciudad de México yo iba a tocar en el 316, que es un foro independiente, y también ya les cayó ahí la cuota. O sea, es un foro independiente que está dentro de un edificio de departamentos que nadie se entera más que los que vamos, que existe. Y aún así, estos cuates ya fueron y cobraron derecho de piso y cancelamos el evento. Bueno, nos avisaron que no podíamos tocar, entonces llevo 3 conciertos cancelados por la violencia que vive México. Y creo que a todos los músicos nos está pegando muy cañón, porque también muchos foros de la Ciudad de México los han cerrado porque les piden derecho de piso, pues los foros prefieren cerrar antes de seguir trabajando para el narco, ¿no? Dime una cosa, Vicente, ahora que lo dices, ¿esto ha aumentado a partir de la llegada de Clara Brugada? ¿No sucedía con Claudia Sheinbaum?
No, esto desde el 2000, a ver, Caradura, Imperial, todos estos foros yo creo que tienen como, 8 años que cerraron. Sí, desde Mancera. Ajá, más bien desde ahí empezó. O sea, cuando la Unión Tepito empezó como a tener esa fuerza y a controlar todos los lugares de música y de espectáculos, ahí empezó. Y ahorita no es que haya mejorado, sigue igual, ¿no? O sea, sigue igual, o sea, y en escalada, ¿no? También. Y creo que a los músicos independientes es a los que más nos afecta, pues porque nosotros tocamos en foros chiquitos, ¿no? Los foros chiquitos no le pueden pagar las cuotas a la Unión Tepito, a quien... Yo diría que solo los antros grandes que pues sí generan muchísimo dinero, sí pueden, o sea, soltar los billetes, pues, pero un Imperial, un Caradura, todos estos foros donde antes circulábamos, pues no pueden sostener esa cosa, ¿no? Entonces se está muriendo la escena también ahí por esa onda, ¿no? La inseguridad, el cobro de derecho de piso, la extorsión que termina haciendo que los empresarios ya no puedan hacer nada o que los gobernantes terminen pues ejecutados como lo estamos viendo o atemorizados como muchos en el país y a la mitad de la sociedad, ¿no? Porque pues ustedes como músicos terminan sin foros para poder expresar su música y esto cercena el arte, pero también es la gran preocupación para el ciudadano común y corriente que no tiene a dónde salir, que ya cada día ve sus posibilidades de entretenimiento mucho más cercenadas. Exacto, y pues sí, o sea, la música sigue existiendo, obviamente hay conciertos grandes, pero pues pareciera que la clase media de la música se está desmoronando, ¿no? O sea, como que ahora es como que o estás en las grandes ligas y pues sí puedes tocar en el Foro Sol, etcétera, pero si estás en esta lucha como yo y muchos otros de sobresalir, decimos, cabrón, ¿y ahora dónde tocamos? O sea, ya no sabemos, ¿no? Para dónde hacernos, la verdad. Vicente, hay que platicar de tu música. Tienes por ahí, tengo entendido, un nuevo sencillo, pero creo que hoy no sería lo más conveniente. Dejémoslo para la próxima semana, ¿te parece? Me parece, Gonzalo. Me parece muy bien. Muchas Pero gracias. por lo pronto yo te agradezco enormemente estos minutos para que nos platicaras qué fue lo que sucedió en Uruapan la noche del sábado en este acontecimiento tan triste. No, pues con gusto y gracias por invitarme. Al contrario, que estés muy bien. Tú también, que estés bien. Chao. Es Vicente Jauregui esta mañana con nosotros aquí en Real. Nada más para que vayamos entendiendo. Me quedo no solo con lo que estaba diciendo de la situación en Uruapan, me quedo con esta parte en donde se supone que la Ciudad de México es la ciudad más segura del mundo y los lugares están cerrando por cobro de derecho de piso. Luego se quejan de por qué Molotov dice ciertas cosas. Y sí, yo puedo entender que Molotov luego lo haga para provocar y le sirvió la provocación. Pero hay verdades en sus palabras, como las había hace 30 años, en 1996, cuando sacaron el ¿Dónde jugarán las niñas? Reporte de tráfico. Voy a ir con Marco Vinicio, si me lo permiten. Y regresamos aquí en Real. Ya saben, estoy dando boletos para el Corona Sessions. La manera en la cual ustedes pueden participar es a través de mi cuenta de Twitter, Geoliveros. Ustedes ahí ponen su nombre y ponen el hashtag no es normal. Así participan. Hola Marco, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres que esté? Pues sí. Mira, Marco, yo sí me da mucho coraje. O sea, sí me da mucho coraje ver esta parte en donde los gobiernos están muy preocupados por su popularidad y no por su eficiencia. Están muy preocupados por el aspecto electoral y nunca por dar resultados. Están muy preocupados por atacar a sus opositores, los políticos, para que no sean solo los gobiernos, en sus opositores y críticos, y no por cumplir con el compromiso social. No es Michoacán. O sea, yo creo que tenemos que entenderlo. Es Tabasco y la barredora, es la Ciudad de México y la extorsión, es Guadalajara y el cobro de derecho de piso y los desaparecidos, es Jalisco es Nuevo León y la corrupción, es el nepotismo en Zacatecas o en San Luis Potosí, es el latrocinio en Quintana Roo, y así me puedo seguir. Es la incompetencia en Sonora, es la impunidad en Morelos, y cuántos más. O sea, y que quede claro que estoy diciendo de todos los partidos políticos, pero
El problema es que estamos en esa caquistocracia, en donde no hay consecuencias, hemos normalizado todo. Entonces, hoy hay una enorme indignación por el asesinato de Carlos Manso y mañana se nos va a olvidar, porque mañana vendrá un nuevo escándalo. Y entonces, conforme van saliendo los escándalos, la gente se va normalizando la incompetencia, como ya no hay nada que hacer. Y creo que aquí, fundamentalmente, lo que tenemos que hacer es recordarnos, no es normal. Como no lo era en el 2017, como no lo era en el 2012, como no lo era en el 2015, como no lo era en el 2009, no es normal en el 2025 que pasen estas cosas. Y que sí tenemos que indignarnos, y tenemos que movernos, y que si nos dicen es que ustedes no son de la generación Z, qué bueno que la generación Z, ellos tengan sus resortes para moverse, tal vez no en una marcha, sí a través de las redes sociales y por supuesto en el voto, que creo que esa es la parte más importante. Quienes les digan que el voto no sirve están equivocados. Quienes les digan que no sirve quejarse en cualquier foro, y yo entiendo que hay esta desesperación de solo utilizar redes sociales. No, todos los foros sirven, no solo se quejen en redes sociales. Quéjense con sus amigos, quéjense con su familia, quéjense con sus novios, quéjense con sus compañeros de trabajo, quéjense con su jefe. Se van a enojar muchos, pero por lo menos háganlo reflexionar, que reflexionen que algo está mal y que no es normal que vivamos en un país en donde se puede ejecutar entre miles de personas un alcalde y no pase nada. Y que nos digan no habrá impunidad y hay impunidad. En donde sean thoughts and prayers y no se pase de eso. En donde se diga llegará hasta las últimas consecuencias y las últimas consecuencias es que no hablen mal de la presidenta en redes sociales. Eso no es lo normal y yo les pediría a ti, Marco, y a todos los que me están escuchando que no lo normalicemos. Así es, Gonzalo. No podemos quedarnos callados de ninguna vía ante este tipo de situación que va escalando. Y pues miren, vas a decir. Sí, iba a decir eso, cómo se encuentra el tráfico en estos momentos en la metropolitana, para que lo tomen en consideración. En el kilómetro 13 de la carretera Chapala, en sentido hacia Guadalajara, hay un percance para que lo tomen en cuenta. También hay cierres parciales a la circulación en las vías del tren, allí en Avenida Inglaterra y Aviación, para que lo tomen en cuenta. En Avenida Aviación y Santa Margarita, otro percance, un socavón en General Augusto, Colacagua y en Obreros de Cananea, esto en Zapopan, y otro socavón en Avenida Patria y Camichines en dirección hacia Río Nilo. En carretera libre hasta Zapotanejo, a la altura de Tateposco, hay un percance entre particulares en dirección hacia Puente Grande, también para que lo tomen en cuenta. Una volcadura de una patrulla en carretera del Salto y José Moría Morelos, para que lo tomen en consideración también. Semáforos más sincronizados los de Enrique Díaz de León, desde Eulogio Parra hasta Avenida Vallarta, más sincronizados de Avenida Javier Mina, prácticamente hasta la Calzada Independencia y Avenida González Gallo y ferrocarrileros sin semáforos funcionando. Vialidades complicadas de circulación esta mañana, la Glorieta Colón, Avenida Revolución, Río Nilo y también en su cruce con San Rafael, Avenida Aviación y Santa Margarita, Avenida Juan Gil Preciado hasta precisamente la cima, Avenida lo que viene siendo Felicidades Domínguez y Circunvalación, y Periférico y Camino Viejo Tejistán, también con mucha carga vehicular, lo que es también el reporte vial de Radio Real. Gonzalo, todo. Marco, una cosa muy rápida, que alguien está diciendo en la transmisión de Instagram y tiene toda la razón. En todo esto, ¿en qué momento escucharon a la presidenta hablar en contra de los narcotraficantes y del crimen organizado? En ningún momento, Gonzalo, solamente está preocupada porque no habla más de ella, echando culpas de Calderón, hablando cosas del pasado, y en ningún momento tocó ni siquiera la palabra. En el discurso del gobierno no existe el narco. Así es. ¿Saben por qué no existe el narco? Porque la gente... A ver, dile, Marco. Yo no menciono algo si estoy o involucrado o me pega a mí. Así es. Entonces, ahí estamos. En un país en donde en el discurso no existe el narco, en el combate no existe el narco, se ataca más fuerte a Ricardo Salinas Pliego que al narcotráfico en este país. Así es, a los videojuegos o a cualquier cosa. No. A ver, Marco. ¿Quién es el enemigo número 1 del gobierno de México? Ricardo Salinas hoy en día. ¿En serio? ¿El mayor enemigo de México es un empresario por encima del crimen organizado? Sí, no podría ser. Alguien que da empleos no podría ser. No, yo te lo digo, por más crítico que seas del gobierno, en la lógica del gobierno, hace más daño un crítico que el crimen organizado. ¿Sí? Cuando el crimen organizado está matando a la gente y tiene a la gente puesta patas para arriba a todo el país. Vean ustedes cuántas veces critican al crimen organizado estas cuentas: Hans Salazar, Vicente Serrano, Luis Guillermo Hernández, Manuel Pedrero, Catrina Norteña. ¿Cuántas veces critican el actuar del crimen organizado en comparación a cualquier otra persona,
No solo Ricardo Salinas, Ricardo Anaya, Claudio X González, Xochitl Gálvez, Kenia López Rabadán, Carlos Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio, el que ustedes quieran. ¿Cuántos en comparación a las veces que mencionan al crimen organizado? No, nada prácticamente. Dejen de creerle a estos lavadores de cerebros. Dejen, es más, háganme un favor. ¿Y saben qué? Eso voy a hacer. ¿Quieren boletos del Corona Capital? Voy a dar más. Mándenme a G. Oliveros una captura de pantalla que bloquearon a uno de estos. Así. ¿Quieren boletos? Bloqueen a uno de estos chayoteros de mierda. Hans Salazar, Vicente Serrano, Luis Guillermo Hernández, Manuel Pedrero, la Catrina Norteña. Uno de estos, se me pueden olvidar un Epigmenio Ibarra, Arlín Medrano. A uno de estos. Mándenme la captura de pantalla que bloquearon a uno de estos infames infelices. Así, tal cual. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil para todos en este país cuando la conversación comience a cercenarse. Cuando la propaganda comienza a cercenarse. Entonces, ¿quieren boletos? Be my guest. Hagámoslo así. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo. Cuídate, cuídate. Todas estas cosas no pasan. Por aquí nos vemos, escuchamos mañana. Hasta entonces. Ahí está Marco Vinicio esta mañana en este programa de radio llamado Real. En aquel tiempo Jesús dijo también a aquel hombre principal de los fariseos que le había invitado: cuando des una comida o una cena, no lleves a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengan ya su recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisianos, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Que siguen los bloqueos de campesinos. Hasta dicen que los campesinos, si ya perdieron hasta los campesinos y los están criticando, son así de cínicos. Van a seguir, así literal, seguir a cínicos. No lo hagan, por favor. Mañana solo vamos en audio porque voy a estar desde Celaya. Nos escuchamos mañana. Escuchamos mañana a las 8:30 de la mañana. Por hoy es todo. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Esto es real.